Acá en la pantalla, Muy buenas tardes. 4:25 de la tarde de hoy, 22 de marzo de 2025. Hombre, estoy pregonando ideas por la cultura del pueblo. No pudimos resolver el tema técnico de transmitir en vivo por el canal de YouTube, pero lo haremos en diferido una vez terminemos esta grabación. Así que estamos aquí porque tengo un compromiso de cada semana de este espacio para construir pensamiento crítico desde un esfuerzo colectivo del grupo de trabajo de clases, praxis emancipatorias, bienes comunes y metodologías de coloniales globales en un nodo que tenemos en Panamá, en el Instituto de Estudios Nacionales de la Universidad de Panamá. Una vez más, hace 10 semanas tuvimos al profesor, al doctor Víctor Vega Reyes en el segundo programa de este año 2025, ya vamos por el programa 12 hoy, y vamos a atender mismo tema porque las circunstancias así nos obligan. De hecho, bueno, cuando lo atendíamos por allá el 11 de enero, profesor, en el segundo programa, lo hacíamos sobre la base de esas primeras declaraciones en el mes de diciembre del que iba a ser presidente en ese momento de los Estados Unidos, ya lo es desde el 25 de enero, el republicano Donald Trump, que amenazaba, sigue amenazando, y ya la verdad que el asunto va más allá de las amenazas y es lo que vamos a ver en este programa de hoy. ¿Cuáles son las implicaciones para la República de Panamá, para nuestra soberanía y nuestro derecho a la autodeterminación hombre, sí o sí, uno de los países todavía, una de las potencias más poderosas del mundo, la cual ha intervenido Panamá desde el nacimiento de la República? Eso es lo que vamos a repasar con quién sabe, con quién sabe la historia y sobre todo esa construcción, ¿verdad? De todo cuanto somos desde el punto de vista del imperio de la ley, con el doctor Víctor Vega Reyes, catedrático de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá. Y por supuesto, el doctor Víctor Vega Reyes es especialista en Derecho Internacional Público, que tiene muchísimo escrito y sin duda conoce cuáles son las implicaciones del transitismo para la República de Panamá y del Canal de Panamá como un elemento en la geopolítica mundial, así como conoce muy bien el significado para Egipto del Canal de Suez. Bienvenido de vuelta, doctor Víctor Bea Reyes. Si me baja un poquito la cámara, doctor, un poquitito, allí, mejor se daña, mejor se daña. Bienvenido, doctor, porque vamos a hablar, así sea, unos 35, 40 minutos y luego subimos esta conversa en las redes. Mil disculpas. Saludos. gracias Rebeca por tu invitación. Complacido como siempre de unirme al coro que pregona ideas por la cultura del pueblo. Eh, bueno, mira, primera observación. El señor Donald Trump no ha hecho una propuesta, a mi modo de ver, en materia de política exterior, como quien dice, por espontaneidad, sino que lo que él está señalando desde que toma las riendas del Ejecutivo en los Estados Unidos responde con toda probabilidad, y el tiempo lo dirá, a una estrategia, a una política elaborada por uno de los tantos o un conjunto de los que conforman la llamada, así llamada comunidad de estudiosos de las relaciones exteriores de los Estados Unidos. Él comenzó y prácticamente dejó como fuera de balance, como aturdido a la comunidad internacional cuando comienza con el discurso uh, para efectos de asegurar, vale la redundancia, la seguridad de los Estados Unidos, requerimos recuperar la isla de Groenlandia para efectos de ser más competitivos y ser realistas en el plano político. Canadá debe conformarse como el Estado 51 de los Estados Unidos. Y por razones de seguridad, entonces entramos nosotros
en esta vorágine de planteamientos, advierte, por razones de seguridad, tenemos que recuperar el canal, tenemos que zafarlo del control de la República Popular China. Y bueno, eso claramente nos ha causado un impacto, como impactados deben estar los canadienses, como impactados deben estar los dinamarqueses, que ejercen soberanía sobre la isla de Groenlandia. Pero bueno, él ha lanzado el reto y tenemos que ver en las distintas áreas donde nos desenvolvemos cómo pensamos sobre opciones de poder responder ante semejantes pretensiones. Entonces, mira, eh, yo considero como muy pertinente recuperar una figura que es muy valiosa en el mundo del derecho anglosajón, el derecho creado por los ingleses y que se ha extendido por el mundo entero, a saber, la figura del precedente, que es muy eleccionadora, pienso yo, para los panameños y lo debe ser para la comunidad internacional a nivel de pequeños, medianos y grandes potencias. ¿Por qué te lo digo? Porque para la nacionalización de la Compañía Universal del Canal Marítimo de Suez, que se da el 26 de julio de 1956, en esa ocasión, Inglaterra y Francia se sienten afectados en su seguridad nacional. El mismo discurso que adopta esa comunidad planteadora y creadora de políticas de relaciones exteriores en los Estados Unidos y que por boca del señor Trump conoce el mundo entero, el mismo discurso sostuvo en su momento Francia e Inglaterra. A saber, si Egipto, la República Árabe de Egipto, toma el control del canal de Suez, está afectando nuestra seguridad nacional. Inglaterra, viendo el canal de Suez como una arteria fundamentalísima en las comunicaciones de todavía su vasto imperio colonial. Y Francia también saca ese reflejo de que si perdemos el control del canal de Suez y si el señor Gamal Abdel Nasser, quien impulsa la política nacionalizadora, se sale con la suya, entonces vamos a tener a un dirigente árabe fortalecido que está pregonando el panarabismo, el cese del colonialismo sobre el mundo árabe y particularmente el cese del régimen colonial sobre Argelia, que era algo así como la joya, la gema más preciada del imperio colonial francés. Entonces, estos dos países, abogando y sosteniendo, no podemos aceptar que el Estado ribereño tenga control por el canal, porque eso afecta a nuestra seguridad nacional. Entran y alimentan una de las peores o más grandes crisis de la época de la llamada Guerra Fría, tan complicada como la guerra de los, perdón, como la crisis de los misiles en Cuba en 1962. Y aquí viene lo interesante. Obsesionados con no perder el canal, montan una estratagema en donde incorporan a Israel, se ponen de acuerdo, por escrito se ponen de acuerdo, cosa curiosísima. Israel, en desarrollo de ese compromiso, va a avanzar con su ejército por el desierto del Sinaí y va a entrar en combate con los egipcios en la margen asiática del canal. Los franceses e ingleses entonces le harían la comunicación al mundo entero. El canal de Suez es demasiado importante para nosotros y para la comunidad internacional para que quede cerrado por razón de esta confrontación bélica entre
Israel y Egipto. Y entonces se da, como estaba planificado, la invasión del Canal de Suez por parte de ingleses y franceses, argumentando que tenían que parar las hostilidades. Y luego el punto todavía más curioso al cubo. Se exacerba la crisis, estamos ya en octubre de 1956, y aquí viene una que hay que desempolvar. La diplomacia de la República, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, y la diplomacia de los Estados Unidos, dirigida en ese entonces por el señor John Foster Dulles, teniendo como presidente de los Estados Unidos al señor Dwight Eisenhower, la diplomacia de estos dos países tiene un lenguaje común y en el Consejo de Seguridad votan por una resolución instando a un alto a fuego que paren las hostilidades franceses, ingleses e israelíes. Y pasando el mensaje, debe aceptarse la nacionalización. El canal debe pasar a la jurisdicción egipcia. Entonces, este es un evento histórico relativamente reciente que desmiente la teoría de la comunidad gestora de políticas de relaciones exteriores en los Estados Unidos, de que los canales interoceánicos son de fundamental importancia para las potencias. Allí quedó demostrado. Los Estados Unidos, particularmente a notar, históricamente ha tenido una relación de complicidad, diríamos, con los ingleses. Y en ese momento le da la espalda a los ingleses y mantiene el discurso junto con la Unión Soviética. Alto al fuego, acepten que Egipto tenga el control del canal de Suez. Es decir, que tiraron por la borda la teoría de que ese canal era fundamental para la seguridad nacional de Inglaterra y de Francia. Ahí está el precedente. Yo espero que alguien por allí pudiera decirle al señor embajador de Francia en Panamá o al señor embajador del Reino Unido de la Gran Bretaña en Panamá. Remember, n'oubliez pas que ustedes fueron tirados por la borda por los Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, cuando ustedes sostenían que el canal era vital para la seguridad nacional de ustedes. ¿Cómo vamos entonces ahora a comprar que el canal de Panamá es fundamental para la seguridad de los Estados Unidos? El presidente lo desmiente completamente. Anotar, desde el 26 de julio de 1956, Egipto administra el canal de Suez, llenando las expectativas de la industria marítima internacional. No ha habido quejas. Hoy por hoy, el canal de Suez ha sido más que duplicado en la capacidad original que tenía en 1956. Todo dirigido por el Estado ribereño, la República Árabe de Egipto. Esta partecita también, que acabo de mencionar, embona con el punto que hay que sostener. Los Estados Unidos, es verdad, se involucra en la construcción del Canal de Panamá y termina excavando las 2/3 de la vía acuática, porque una tercera parte la habían excavado los franceses. Y ya bajo la tutoría o bajo el control de la República de Panamá, el Canal de Panamá ha visto más que también duplicada su capacidad por razón del sistema de la tercera huevo de cruza. De manera que el señor Trump, vocero de la comunidad gestora de políticas exterior de los Estados Unidos, ellos no están afincados en la realidad al sostener tenemos que recuperar el canal. ¿Qué van a hacer? ¿Van a cortar el canal por mitad y llevarse lo que ellos hicieron, es decir, las viejas esclusas? Porque las nuevas esclusas las hicimos nosotros. Es completamente infundado en la realidad lo que están diciendo, en la realidad histórica y en la realidad física. Eso me parece que es una información
que le cae muy bien al ejercicio que haces de recuperar información para elevar el nivel de conocimiento, la cultura en general de los panameños. Nuevamente, la historia desmiente la tesis de los Estados Unidos de que los canales son imprescindibles para la seguridad de las potencias. Se me va quedando en el tintero que demuestra la trascendencia que tienen los canales interoceánicos para la comunidad internacional. La crisis de Suez marca el nacimiento del llamado mundo bipolar. Hasta la crisis de Suez, la República Francesa y el Reino Unido de la Gran Bretaña se consideraban grandes potencias. Pero la conjunción de voluntades diplomáticas de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y de los Estados Unidos, dirigida por el señor Dwight Eisenhower y John Foster Dulles, estando dirigiendo la Unión Soviética en aquel entonces el señor Nikita Khrushchev, ellos se encargaron de decirle a franceses e ingleses: ustedes son medianas potencias. Y tuvieron que allanarse. Y se está Nace el mundo, recuperando eso, ¿eh? nace el mundo bipolar, que termina a principios de la década del 90. Lo que ahora estamos viendo son los dolores de parto, una vez más, del mundo multipolar. Los Estados Unidos se embriagó de poder al ver que desaparecía del escenario político y jurídico la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Es un hecho, se disolvió. La otra potencia que le hacía un cierto contrapeso. Y eso nos pudiera llevar a platicar en este momento o en otro para analizar el tema, de la guerra de Ucrania. Para decírtelo en términos sencillos, la guerra de Ucrania ha sido impuesta a la República Federativa de Rusia, porque tiene como propósito, o tuvo como propósito, desmembrar a la República Federativa de Rusia. Se desmembró la URSS, se desmembró Yugoslavia, se desmembró la República Checa y la comunidad gestora de políticas exteriores en los Estados Unidos, teniendo como figura más visible a la señora tristemente célebre Victoria Nuland, dijeron: tenemos que arreglar las cosas de tal manera de imponerle una guerra a la República Federativa de Rusia. Guerra que obviamente en la mente de ellos va a perder por razón del cerco económico que le iban a hacer. Y abiertamente dijeron: no van a poder aguantar más que un par de meses, porque con las sanciones económicas vendrá la crisis terrible de desempleo, de desabastecimiento. La crisis económica pasará a la crisis política y vendrá el fácil desmembramiento de la República Federativa de Rusia. Pero esa política elaborada ya por nuestros amigos que trabajan en las riberas del Potomac, les resultó un boomerang y les está resultando un boomerang. Todo lo que previeron no les está resultando. Y entonces, nuevamente, pudiéramos hacer la extrapolación. Los señores que gestan políticas exteriores allá en el Potomac han entendido de que la borrachera de poder en la cual cayó los Estados Unidos después de la desaparición de la URSS está terminando. Que estamos, y tendrán que aceptarlo, ante la recomposición de las relaciones internacionales, en el sentido de que no va a haber ya una única potencia que suene el látigo y los demás estados tengan que obedecer. Látigo famoso y que se expresa en la famosa palabra sanciones. En su apogeo de borrachera de poder, el látigo ha sido sanciones, sanciones. El que no marca el paso, sanciones. Pero eso está a punto de terminar, a mi modo de ver. Estamos en víspera o estamos viendo el nacimiento de un mundo multipolar nuevamente. Con actores que de repente no se visualizaba que iban a subir a la escena, particularmente en el caso
de la República Popular China, que no hay duda alguna, es cuestión de un par de años para que ya los indicadores económicos la señalen como la primera economía mundial. Duélale a quien le duela. Sí, Y eso luego es viene así. repuntando, viene repuntando la India. Y luego la gran sorpresa, el país que pensaban que iban a desmembrar, que iban a fomentar la lucha entre rusos cristianos y rusos de confesión islámica, todo se les está derrumbando. La República Federativa de Rusia está demostrando que es un actor principalísimo en las relaciones internacionales, que podrá tener una economía modesta, pero que tiene una capacidad bélica probada y lo está probando. Bueno, profesor, mire, este programa, porque es de alguna manera seguimiento a lo que habíamos hablado el 11 de enero, y tendremos más programas porque esta crisis ya no es una crisis en función de unas amenazas, sino que ya hay una agresión abierta, una declaración de guerra, si se quiere, Lo porque es. ya lo planteó el señor Donald Trump en su primer discurso a la nación. Estamos hablando de que ya esto está en otros estadios. Y en ese sentido, doctor, hace unos días la Cancillería, que para todos los efectos de nuestro país es el órgano que rige la política exterior de Panamá, y el ministro de esa cartera, que firma el documento junto con uno de sus viceministros, entendemos que hay dos, pero solo hay una firma de viceministro. Palabras más, palabras menos, en primer término invoca el artículo S4 de la Constitución para decirles a todos los señores, yo no sé si hay señoras, pero ahí dice señores solamente, señores jefes de misión, dándole una instrucción clara, precisa, y la verdad que preocupante. Vamos a empezar por ahí, una instrucción preocupante cuando dice que además de que Panamá eh, debe acatar lo que plantea el artículo 4 de que la República de Panamá, bueno, se somete al derecho internacional y tal, su tema, doctor, pero además en esta corta y precisa nota a los señores jefes de misión, eh, les indica que hay unos artículos, además la carta manda un artículo, el artículo 15, sobre el servicio exterior, cómo se desempeñarán sus funciones, con sujeción, dice ese artículo, a las órdenes e instrucciones que impartan el ministro o los viceministros y las que sean impartidas por conducto de las unidades técnicas, administrativas y la asesoría del ministro, ¿no? Para casos específicos, etcétera. Pero hace referencia allí, tácita, de este artículo y otros también, en función de indicarles a estos jefes de misión que en cuanto a todo lo que tenga que ver de las relaciones de Panamá y los Estados Unidos, las directrices saldrán exclusivamente de la cabeza de este ministerio, y en función de ello, eso se tendrá que acatar, ¿no? Todo aquel que se revele una cosa como esa, no lo dice allí, pero palabras más, palabras menos, entonces tendrá que asumir la consecuencia, ¿no? Y lo más preocupante, profesor, es que dice la nota que, eh, bueno, que nosotros estamos en una relación, ¿va? La República de Panamá está en una relación casi que de amor, de enamorado, con quien en estos momentos está declarándole la guerra a nuestro país. Explíqueme eso a mí y a nuestros oyentes, profesor, para entender cómo desde, y eso sí tengo que decirlo, desde el ministerio que rige la política exterior de nuestro país, se plantea una postura de buenos amigos, buenos vecinos y buenos cariños con un país, que en este caso es la potencia de los Estados Unidos, que nos está abiertamente declarando la guerra. Bueno, mira,
Precisiones para nuestros amigos que se benefician con el pregón de ideas para elevar su nivel cultural. La política exterior de los estados, la manera como interactúan con el resto de los casi 200 estados de la comunidad internacional, la conduce, en el caso de los estados con régimen presidencialista, el presidente y el ministro de rango. Te lo digo para beneficio de los que le dan seguimiento a tu canal, que la postura oficial del gobierno panameño en el sentido de decir, no tenemos por qué sentirnos aludidos de que hay una amenaza de recuperar por la fuerza militar el canal de Panamá, porque en las entrevistas que hemos tenido con el señor ministro de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, el señor Marco Rubio, el tema no ha sido puesto como punto de agenda. Eso no se apiada con la realidad, por lo que acabas de señalar. En un acto para los estadounidenses tan solemne como es el de los informes que da el presidente de los Estados Unidos ante el Congreso de los Estados Unidos, que es un Congreso bicameral. La Cámara Alta la conforman los senadores, los 100 senadores, a razón de 2 representando a cada uno de los 50 estados, y algo más de 400 representantes que están en la Cámara de Representantes. Ese es un acto de una gran solemnidad, y allí el presidente actual de los Estados Unidos reitera: nuestra política es recuperar el canal de Panamá por las buenas o por las malas. Entonces, eso implica una violación flagrante, no flagrante, flagrantísima del derecho internacional. Artículo 4 de la Carta de las Naciones Unidas, que establece que los estados en sus relaciones no pueden recurrir a la fuerza ni la amenaza de la fuerza. Entonces, la apreciación personal que yo hago es que esto definitivamente no puede ser manejado con la política del avestruz, que ante la amenaza y el peligro entierra la cabeza en la arena y dice: ya, desapareció el peligro, desapareció el peligro porque no lo veo. A nivel de una apreciación muy personal, creo que la prioridad en el uso del tiempo del presidente y su equipo de los Estados Unidos está en el tema de manejar grandes expedientes estilo guerra Ucrania y la confrontación por el momento en el plano diplomático comercial con la República Popular China. Pero si llegan a tener ellos un manejo aceptable para su política de estos 2 grandes expedientes, creo que entonces van a decir: tenemos ahora el tiempo y la energía para ejecutar una política de torcedura de brazo hacia ese estadito que en el lenguaje de estos caballeros allá de las márgenes del río Potomac han dado en llamar repúblicas bananeras. Aquí en el área así nos califican. Léase repúblicas débiles, manipulables. Y van a decir: bueno, si ya arreglamos los temas de los grandes expedientes, ahora vamos con un expediente en donde nos estamos enfrentando con una república bananera. Débil, manipulable. Pero, entonces nuevamente tenemos que recurrir a la historia, mi estimada Rebeca. Esta república bananera, para ellos, la República de Panamá ha sabido pararle firme a los Estados Unidos. Si tú quieres, para poner una pequeñita dosis y bajar un poquito la tensión, en el plano que sea, porque acabamos de eliminarlo en una competencia de fútbol. El país de 4 millones de habitantes levanta una selección de jugadores destacados y derrota a una selección que se extrae de una nación de más de 350 millones de habitantes. Eso para, repito, ponerle un poquito
si tú quieres, suavizante a la cuestión. No, no, Pero, pero es parte del asunto, ¿eh? ok, pero, pero, y también podemos seguir en el tema del deporte. Con toda probabilidad, si se hace el conteo, nosotros tenemos tanto o más campeones mundiales de boxeo que ellos. Pero vamos al plano político y diplomático. Nosotros le paramos de tú a tú. Esta república, hoy por hoy, con escasamente 4 millones de habitantes, le paró de tú a los Estados Unidos. Y logramos reivindicar el canal y logramos la evacuación de las bases militares de los Estados Unidos. Pero entonces hay que seguir escudriñando y manejar la información que en gran o menor medida maneja la comunidad internacional, digo, la comunidad nacional, a la cual va dirigida la información que se pone en tu canal. Panamá ha hecho logros en el plano diplomático. Para mencionar uno, reunión del Consejo de Seguridad en la ciudad de Panamá en marzo de 1973. Fue la segunda ocasión en su larga historia en que el Consejo de Seguridad sesionaba fuera de su sede en Nueva York. Ese es un super evento diplomático a nivel de la convocatoria del Congreso Anfictiónico en 1826 por Simón Bolívar. Es decir, Panamá, en su manejo de las relaciones exteriores, ha hecho y tiene ejecutorias de gigante. Ha sabido hacer alianzas, tener el respaldo de la comunidad internacional. Y ante una coyuntura como esta, decir que en nuestras relaciones con los Estados Unidos no necesitamos compañeros de camino, o que oficialmente por la Cancillería no nos han informado, la Cancillería de los Estados Unidos no nos han informado que tienen en agenda la recuperación del canal a las buenas o a las malas. Entonces, como no nos han informado por Cancillería, no vale de nada el discurso que dio el presidente ante el Congreso diciendo a Panamá, su canal, lo recupero por las buenas o por las malas. Hombre, Es eso no es decir, ingenuidad, profesor. Eso no es ingenuidad. eh, en fin, estamos ante esta coyuntura que podemos buscar. Tú hiciste un ensayo de calificativo que nos deja perplejos. Sin beneficio de inventario, Panamá, de tú a tú, sin compañeros de camino, no va a avanzar una pulgada y va a ser arrollada por los Estados Unidos. Panamá podrá marcar puntos en su agenda reivindicativa y de conservación del canal si sabe buscar aliados. Tuvo el respaldo del movimiento de países no alineados mientras existió. Acá en nuestra América, hasta Pinochet respaldó. Y cantidad de otros estados adoptaron y respaldaron la tesis panameña y conseguimos el canal. Dicho esto, y sacando beneficio del desarrollo que hemos hecho anteriormente, te manifiesto a ti y por tu intermedio a los que le dan el seguimiento a tu canal. Si hay un país con el que Panamá deliberadamente tiene que buscar un respaldo para poder tener un lenguaje común de defensa de sus intereses, es con la República Árabe de Egipto. Porque basta con mirar un planiferio para darse cuenta que en este planeta donde habitamos solamente 2 estados tienen canales interoceánicos equiparables. 2 solamente. Suez en la República Árabe de Egipto y Panamá. Es, haciendo la extrapolación, como el caso que se dio en las políticas reivindicativas de esa materia prima de valor estratégico llamada petróleo. Gran novedad, el motor de combustión interna, se dispara la importancia del petróleo y sus derivados, y en un momento dado el negocio del petróleo lo controlaban 7 compañías, de las cuales prácticamente todas eran estadounidenses.
y apareció un caballero de nombre Juan Pablo Pérez Alfonso, de nacionalidad venezolana, que hizo el balance y llegó a la conclusión: los países que tenemos los yacimientos petroleros seguiremos siendo perjudicados por este oligopolio que representa la explotación de los hidrocarburos por 7 compañías, y lo podrán hacer hasta que nosotros tengamos una concertación, tengamos una estructura para coordinar nuestra política reivindicativa a nivel de la exploración, refinamiento y comercialización de petróleo. Juan Pablo Pérez Alfonso es el padre intelectual de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. En septiembre del 60 se firma en Bagdad, capital de Irak, el pacto constitutivo de la OPEP, que le ha dado enormes beneficios a los pueblos de los países que tienen en su subsuelo los hidrocarburos. Es haciendo la extrapolación dentro de esa óptica que Panamá, para poder defender sus intereses, tiene que tener una concertación con el único otro estado que tiene un canal interoceánico. Y que cuando revisamos la historia de ese país, nos vamos a dar cuenta que hay un paralelismo impactante, impactante. Entonces, nuevamente, hay aproximadamente 200 estados que conforman la comunidad internacional. Se interrelacionan, obviamente. A nosotros, como Estado, no nos interesa, y sin ánimo de ser peyorativo, buscar una estrecha relación con Nepal o con Ruanda y Burundi. Sin ánimo de ser peyorativo, son estados muy distantes, están conectados con la historia universal, pero sí nos interesa tener una comunicación muy estrecha y establecer un lenguaje común con el único otro país que tiene un canal interoceánico equiparable al canal de Panamá, que se llama República Árabe de Egipto. Adelantándome a lo que de repente pudiéramos desarrollar en otra reunión con tu gente, es dentro del contexto del derecho del mar que Panamá y Egipto tienen que desarrollar una estrategia de cara a fijar los puntos básicos jurídicos del régimen jurídico de ambos canales. Pero eso abre un capítulo un poquito más de detalles. Si tú lo tienes a bien, lo pudiéramos abordar en otra reunión. Pero te repito, existe el llamado derecho del mar, una rama del derecho internacional público. Y sí, por el momento le puedo adelantar a los amigos que siguen tu canal: ojo, porque eso se pasa desapercibido. Los mares y océanos cubren las 2/3 partes del planeta Tierra. Los mares y océanos desde el alba de la humanidad han servido como medio de comunicación, como facilitador del comercio. Y una de las figuras fundamentales del derecho del mar es el del uso libre de todos los espacios marítimos. Y haciendo como un resumen ejecutivo de lo que pudiéramos desarrollar más adelante. Existen, por capricho de la geografía, gargantas de agua conocidas como estrechos, que a primera vista pudieran comprometer el uso libre de los mares. Pero el derecho del mar establece: en los estrechos hay libertad de navegación para todos los estados de la comunidad internacional. Y aquí viene lo importante, mi estimada Rebeca: los canales interoceánicos no son más que estrechos artificiales. Entonces, reitero, es dentro de la óptica del derecho del mar que ambas diplomacias, la egipcia y la panameña, tienen que adelantar un discurso. Nosotros no tenemos ningún inconveniente en que nuestros canales sean abiertos a la comunidad internacional, como lo son los estrechos. Y de allí pudiéramos pasar entonces al tema de las garantías de esa libertad de navegación para
para valorar debidamente el llevado y traído tema de la neutralidad, que es un tema Claro. ultra manipulado por la diplomacia de los Estados Unidos. Y que lo están manipulando. Nos venden borriguero por iguana, históricamente, en el tema de la neutralidad, que es otro tema que también pudiéramos seguir machacando más adelante. Yo no sé si ya estamos sobre el tiempo, ¿o qué? No, todavía, doctor, pero mire, justo usted acaba de entrar en el tema último que queremos abordar en la tarde de hoy. Vamos a tener un conversatorio, lo informo en primicia. Vamos a tener un conversatorio el día 10 de abril, 10 de abril, es martes creo, 10 de abril, porque urge que esta temática, jueves, perdón, 10 de abril es jueves, urge que estas temáticas, doctor, de una vez por todas las abordemos con la seriedad, hombre, y la coherencia que nos obliga, sobre todo desde instituciones fundamentales como la Universidad de Panamá, en tener una postura clara frente a la sistemática, el sistemático accionar de la política exterior de los Estados Unidos frente a el tema del Canal de Panamá y más allá del Canal de Panamá, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a tener un conversatorio allá en el IDE, en el Instituto de Estudios Nacionales, la maestría en Ciencias Sociales, sobre estas amenazas, el tratado concerniente a la neutralidad permanente del canal y sus interpretaciones, y cómo yo también coincido con usted, cómo la República de Panamá está obligada sí o sí en este momento a generar, a producir, a crear un enlace directo con la República Árabe de Egipto, porque la dinámica mundial en esta apertura del mundo multipolar nos obliga a estos dos estados a sentarnos para entender el mundo y que el mundo nos entienda a nosotros dos, ¿va? Coincido absoluta y plenamente con usted. En ese conversatorio vamos a tener al doctor Gilberto Bután, que ya nos ha confirmado, al doctor Víctor Vega Reyes, que no lo sabe y se está enterando en este momento, que está en ese conversatorio. Y por ahí estamos para confirmar, vaya, todavía no puedo decir, una compañera que también ha trabajado mucho, ella es de Relaciones Internacionales, esperemos que la profesora pueda confirmarnos y entonces una tremenda conversa que vamos a tener ese día 10, unas 2 horas, en donde desde la Universidad de Panamá va a salir un planteamiento político y teórico del momento actual que vivimos frente a la agresión de los Estados Unidos a la neutralidad del canal, la neutralidad del país también, que decía Humberto Ricor, hay que exigir no solo la neutralidad del canal, sino de todo el país, ¿vale? Entonces, esos temas ya hay que abordarlos sí o sí, don Víctor Vega Reyes, y vamos a tener un conversatorio muy interesante que también va a estar respaldado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Eso sí ya está confirmado la clase. Entonces, seguimos en los últimos minutos, doctor, porque viene una semana en la que sí, estamos en un escenario, tengo que decirlo, de una lucha concreta y directa frente a esa reforma a la ley orgánica de la Caja de Seguro Social, una ley que ha sido ya firmada, sancionada y además promulgada en Gaceta Oficial, ya es ley, y ¿qué le toca a la clase trabajadora, a los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país? Nada, exigir la derogatoria de esa ley, porque una cosa es lo que se presentó el 6 de noviembre, otra cosa fue todas las propuestas que se presentaron en el primer debate de todos los sectores, de los sectores de trabajadores como de empresarios, otra cosa fue lo que más o menos la escaramuza que se hizo en la comisión de trabajo de la Asamblea Nacional que aprobaron y presentaron, dicen ellos, una propuesta distinta al segundo debate y resulta que en el segundo debate salió todo lo contrario a todo lo anterior. Y tenemos que decirlo porque ya lo leí, terrible. Realmente ha salido una ley perniciosa, una ley perversa,
para la clase trabajadora. Y vaya, tenemos dos opciones: o acatar, que es lo que pretende este actual gobierno, que la sociedad panameña acate como, bueno, como lo venimos haciendo ya hace un rato, y no en Panamá, en toda la América Latina, lo peor de la política neoliberal que azota a nuestros países, en donde pretenden que el Estado sea aniquilado, el Estado social además, ¿no? Sea aniquilado y los derechos de los pueblos sean aniquilados, y que, bueno, todo funcione para el capital, los intereses de los dueños del capital, y que el mundo sea perfecto para ellos. No, así no funciona esto. Creo que el neoliberalismo, como lo vimos, profesor, en los años 90, y bueno, lo que llevamos de este cuarto de siglo, ya no es posible. No es posible en nuestros países, y no es posible en ninguna parte del mundo, que una minúscula parte de la población del mundo, que es dueña de todo, pretenda seguir todavía sojuzgando aún más, y sometiendo a la miseria absoluta a la inmensa mayoría de nuestros pueblos. O sea, las conquistas que han logrado los trabajadores y las trabajadoras en el plano de las relaciones laborales, las conquistas que hemos logrado todos los sectores sociales, mujeres, hombres, campesinos, etcétera, el ecologismo, no, pretenden simplemente que de un sablazo nosotros lo vamos a soltar. Que se olviden de eso, profesor, eso no va a pasar. Y sí que nos viene una semana dura, pero es que en esa semana, frente a la nueva ley orgánica de la Caja de Seguro Social, frente al tema de la reapertura de la mina de Donoso, y de paso, eh, que ello implica, bueno, toda una serie de inconstitucionalidades, ilegalidades con respecto a esa mina, y que pasa además por echar por tierra yo diría que la mejor conquista, o la principal conquista que se logró en esa lucha de octubre a noviembre del 23, además de cerrar la mina, fue esa moratoria para cualquier nueva concesión minera, que incluye, incluye a esa mina de Donoso. Entonces, vaya, pretenden pasarse, doctor, usted que es especialista en derecho, ¿dónde queda el imperio de la ley? El tema jurídico, imagínense. Entonces, el panameño no tiene que ir a la escuela, no es necesario que tenga demasiado estudio para entender que donde la justicia, donde las leyes no contemplen la justicia para las mayorías, esas leyes son contrarias a principios sin qua non de la humanidad. Entonces, nada, tendremos que ir y echar abajo todas esas leyes que ofenden la dignidad humana, profesor. Bueno, mira, sobre ese debate, yo pudiera hacer un comentario puntual sobre la sabiduría que nos enseña la naturaleza en sus niveles más simples. Piensa en una colmena, ¿ok? Puede dar beneficios para el dueño del apiario a nivel de esta cantidad de miel. Pero la pregunta es, ¿quién mete esa riqueza en forma de miel a la colmena? Son las abejas obreras, que se esparcen por todo el contorno y gotita a gotita van sacando el néctar de las flores y lo van llevando a la colmena. ¿Quiénes se benefician de la riqueza llevada a la colmena? Bueno, las obreras también, pero los zánganos. En la colmena hay zánganos, hay abejas nodrizas y está la abeja reina. Es decir, hay un beneficio, se produce colectivamente la riqueza y todos se benefician. Entonces yo creo que esa es de repente, una gran lección en el plano de la economía. En el plano de la economía. Si hay un especialista de los insectos, creo que se llama ictiólogo, que te hace bien la explicación de cómo funciona la colmena. Ese trabajo de ictiología vale en economía.
¿Cómo llegó la riqueza a la colmena? ¿Quién generó la riqueza? Ujú. Luego entonces, tú tienes, haciendo la extrapolación, en las sociedades conformadas por los Homo sapiens, ¿cómo se crea la riqueza? Junto Es con un mundo de gente que ayuda a crear la riqueza. Entonces esa gente tiene un valor. La negativa radical de ese valor lo es el sistema del esclavismo, que predominó en los Estados Unidos y que estuvo vigente en los Estados Unidos hasta la segunda mitad del siglo XIX, como quien dice antes de ayer. El esclavismo en los Estados Unidos. Sí. Negativa completa del valor de los que crean riqueza. En ese plano y haciendo un desvío, todavía los Estados Unidos todavía tienen materia para reivindicar los estadounidenses negros, porque por siglos trabajaron por la comida. así es, ¿Quién no se hace rico así? ¿Quién no se hace rico? Sacando ventaja del trabajo esclavo claro. y mantuvieron el esclavismo hasta el siglo XIX. Y luego hasta la fecha, ¿no? Los padres fundadores, el señor George Washington, John Adams y toda esa camarilla fueron esclavistas. Sin embargo, en la Declaración de Independencia pusieron todos los hombres nacen libres y son iguales ante la ley. Hay que hacer muchos ajustes en el balance histórico de esa sociedad, Claro. porque es la clásica situación de hablar, una cosa se dice con la mitad de la boca y con otra mitad se dice otra. Declaración de Independencia. Todos los hombres nacen libres y son iguales ante la ley. Una clásica fórmula de liberalismo. Pero la esclavitud se fue hasta el siglo XIX. Hasta el siglo XIX. Entonces, volviendo a la preocupación tuya, el tema que alimenta la discusión actual, digo, un individuo que pasa, vaya, comienza a trabajar a los 20 y se echa encima 40 años de trabajo, 40, 50, obviamente al final está agotado, ya no va a rendir, problemas de salud, y hay que ir pensando en darle un retiro, si tú quieres, digno Sí. de, ya pues va a salir del escenario, está ya, es candidato a morir, pero que muera con dignidad, con una pensión justa, porque él como la abeja durante toda su vida creó riqueza. Entonces, ¿cómo se la vas a regatear Exacto. cuando ya no tiene la fuerza para trabajar? Entonces, nuevamente, eso es lo que me llega a la mente. Digo, la naturaleza es sabia. Hay que leer un manual ahí de los ictiólogos de cómo funciona una colmena. Y clarito va a decir, la riqueza se crea colectivamente. Las abejas obreras. Y beneficia a todos dentro de la colmena. Con ese mismo criterio hay que manejarse a nivel No, pero de la... esa no es la filosofía de la acumulación de capital, profesor. Qué lástima que la Bueno, humanidad pero digo, prefiera, requerimos del enjuiciamiento crítico, ¿no? Como le estamos haciendo. así es. Porque, digo, y mejor que ni le tomamos el gusto a la cosa porque nos vamos a otra hora. Sí, nos vamos a estar Porque 3 horas en esto. yo he estado, ¿quién no está pendiente de los aspavientos de un señor de nombre Milei, ¿no? Que el Estado Profesor, sí desaparezca. quiero que conversemos en esa cita que vamos a tener el día 10 de cómo la comunidad internacional, y bueno, concretamente estas superpotencias, Rusia y China, perciben la agresión que en estos momentos está teniendo la República de Panamá con relación a los Estados Unidos. O sea, tienen que tener alguna posición en este momento y la verdad que el mundo entero, no nosotros, el mundo entero le interesa sobremanera conocer cuál es la posición que tienen Rusia y China frente a la situación de Panamá. Claro, Y creo que por ahí escuché alguna, pero hace rato, como finales de enero, y más nunca lo he escuchado, algún comentario de Vladimir Putin, pero la verdad que de Xi Jinping no lo preciso. De repente ha sido y no lo preciso, ¿eh? Ahí mira, hay anda. dos miembros del Consejo de Seguridad
que Panamá puede recuperar. Francia e Inglaterra, por razón de lo que te dije anteriormente. Claro, claro. Si los amigos diplomáticos franceses e ingleses repasan el expediente, y ahora que el señor Trump los está tratando también con tanta rudeza, con mucha rudeza Mucho. a la Unión Europea, ellos no tienen por qué no tener argumentos suficientes para decir negamos la posición de los Estados Unidos de recuperar el canal de Panamá porque están alegando seguridad nacional. Porque ellos en su momento nos dijeron, Argelia, no, que sea independiente. Imperio colonial inglés, no. Egipto tiene que tener el control del canal. Las consideraciones de seguridad nacional de ustedes no son válidas. Esos dos votos fundamentales del Consejo de Seguridad, con un poquito de habilidad, Panamá los recupera. Porque había que, por eso digo, ojalá que alguien le diga ahí al embajador francés, al embajador inglés, remember, n'oubliez pas la crisis del 56, ¿qué le hizo Estados Unidos en concordancia con la Unión Soviética? Lo volverá a hacer, lo volverá a hacer. En realidad, los Estados Unidos, por ahí se dice una frase, ¿no? Los Estados Unidos no tienen amigos. Ahora ahí tendríamos, con un buen manejo, respaldo de Francia e Inglaterra, de la República Federativa, no sé, de Rusia no se diga, y los amigos chinos también tendríamos 4 votos en el Consejo de Seguridad, que no es poca cosa, Sí, con claro. un buen manejo, con un buen manejo de la diplomacia panameña. Ay, ay, ay. Ojalá escuchen estas opiniones suyas y de otros especialistas, también de allá de relaciones internacionales. Creo que la Universidad de Panamá, como siempre, desde 1935 tendrá que jugar su rol de farol en tantas imprecisiones, inexactitudes y oscurantismo y de todo que tienen todos los gobiernos. Y este, sin duda alguna, frente al tema de la agresión de los Estados Unidos a Panamá, frente a su creciente manipulación de las relaciones entre ambos países para intentar mitigar su injerencismo, pero que lo está aplicando día con día, no es que va a aplicarlo, no. Trump desde que llegó está teniendo acciones injerencistas en la República de Panamá con la anuencia y paciencia del actual gobierno de turno con todas las escaramuzas, pretextos, disfraz que le quieran poner, ahí están en la política exterior que antes decíamos, ¿no? El gobierno anterior con la embajadora de Estados Unidos que ya se fue, que nos parecían sus acciones casi que elevadas, exabrupto. Miren, parece que la señora se quedó chiquita con lo que están haciendo ahorita sin tanto apaviento que hacía aquella señora. Lo están haciendo y en demasía. Y eso debería preocuparnos y alertarnos, doctor Vega. Claro, claro. Ahora yo creo que en la universidad está haciendo su papel. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Estamos trabajando, ¿Cómo estamos no? trabajando y seguiremos trabajando. Hombre, este año son nuestros 90 años y quieren darnos un hachazo, pero no se lo vamos a permitir. Ellos están creando las bases, todos, Contraloría, la policía, etcétera, todos los estamentos de Dios por haber, como para decir, no, la universidad realmente es un ente pernicioso, qué sé yo, no sé cómo lo ubicarán. Y la verdad que hay que cortarle el presupuesto a esa institución que no está haciendo lo que tiene que hacer, qué sé yo. Bueno, para eso y mucho más siempre hemos estado preparados, don Víctor, vean. Así es. Bueno, entonces nos vemos y nos escuchamos. Hoy ha sido un día absolutamente atípico, pero había que grabar y ahorita lo monto entonces en el YouTube en diferido, pero no lo pude anunciar porque tampoco pude entrar para anunciarlo. Así que igual mandamos la invitación a nuestros seguidores para que lo vean en horas posteriores. Gracias, gracias de vuelta al doctor Víctor Bea Reyes, especialista en Derecho Internacional Público. Y nos vamos viendo en ese conversatorio importante, necesario y urgente que vamos a tener el día 10 de abril. Nos vemos y nos escuchamos. Chao, chao. Esto fue Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo, versión Educar para Transformar.
Así En es. menos de una hora, en menos de una hora, a las 6 de la tarde, estamos grabando, pregonando ideas por la cultura del pueblo, creando poder popular. Chao, chao. Nos vemos. Adiós. Gracias por la invitación.